Atención, Maradona, ¡gol! El deportista del siglo, Dieguito Maradona. Diego, ¿cuándo te diste cuenta que eras el mejor del mundo? No me puedes preguntar eso, Diego. Boludo, si vos lo sabés, que siempre pensamos lo mismo. Hoy después de la comida se tomó media copita y ahora a la noche después de la cena también media copita más. Terminamos de ver la peli, se fue a acostar, tomó las pastillas para descansar y se fumó un facito y quedó dormido. Te quiero. ¿En qué horario se cambiaba el hombre que custodiaba la casa? Entramos a la pieza y estaba frío, con toda la circulación marcada. Quiero dedicar este trofeo por esta nómina a mis dos hijitas, a Dalma y a Salina, que me están mirando, que las amo. Me llamo a mi cuñada y me dice, en la tele están diciendo que sos hija de Maradona. Entonces, cuando voy a buscar el diario, me quedo mirando la revista que está al lado del diario y está viendo mi cara. En el puesto del diario me dice, loquito, ¿sos vos? Me dice. Yo me enteré que estaba embarazada en Barcelona. Matías Morla en algún momento habló de hijos en Argentina y de hijos en otros lugares del mundo. Llegó a decir que podía haber 11 herederos nuevos, con lo cual a la hora de repartir la herencia iba a ser un verdadero escándalo. Cuando digo 11, digo entre Argentina y otros lugares del mundo. Habló de Cuba, habló de España, habló de Italia. Y debido a mi problema con las drogas, me tapaba los ojos para ver la verdadera gloria que es ver crecer a mis hijas. ¿De qué te arrepentís en tu vida? ¿De no haber disfrutado el crecimiento de las nenas? ¿De haber faltado a fiestas de las nenas? Diego inscribió una sociedad, está a nombre mío, no tengo nada que esconder. Diego Armando Maradona es elegido por muchos como el mejor futbolista de la historia. ¡Gracias, Dios! El autor del gol imposible en 1985 en el partido Nápoles-Juventus. Llevó una vida personal marcada por innumerables polémicas. Él mismo admite que en su etapa de Fútbol Club Barcelona empezó a coquetear con las drogas. Es suspendido 15 meses por doping tras el partido entre el Napoli y Bari. En 1991 es detenido por posesión de drogas en Buenos Aires. Desde entonces entró en una rueda de adicciones con diferentes recaídas que casi terminan con su existencia más de una vez. El alcohol y las drogas fueron un serio problema en la vida del argentino que le acompañan hasta sus últimos días. ¡Oh, campeón del mundo! Te quiero. ¿En qué horario se cambiaba? El 10 cuenta además con varias denuncias por agresiones a sus parejas. En 2014 su exnovia Rocío Oliva denuncia en varios medios que el futbolista le golpea y le pega el día de su compromiso. ¡Diego, pará! Agresiones que se repiten a lo largo de toda la relación. En 2017 el astro del fútbol está en la capital de España para ver un partido entre el Real Madrid y el Napoli. La Policía Nacional acude a un hotel alertados por una supuesta agresión de Maradona a Rocío Oliva. Todo queda en una fuerte discusión y sin denuncias. Horas después de este percance, Maradona se encara con un periodista de la COPE. ¿Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona? No, golpe no. Si yo te llevo a pegar a vos... ¿Me has dado un golpe, Diego? No. Si yo te llevo a pegar a vos, no te queda la nariz... A lo largo de su carrera, la prensa es objetivo de amenazas e insultos por parte del argentino. Bueno, me meto. ¡Diego!
En la memoria de muchos está el momento en 1994 cuando el astro del fútbol saca un rifle de aire comprimido y empieza a disparar a los periodistas. Bueno, y lo voy a seguir lastimando. Porque acá no quiero que rompa la boca a mi hija, nada más. Criticado por su apoyo al chavismo y al castrismo, llevaba tatuado la cara del Che Guevara y de Fidel Castro. Siempre dejaba constancia de su apoyo a los regímenes de Venezuela, Cuba y Rusia. Con Vladimir Putin tuvo varios encuentros durante su vida. Alabado por muchos y homenajeado hasta la saciedad, cuenta incluso con una religión propia, la Iglesia Maradoniana. El pibe de oro está hasta después de su muerte rodeado de polémicas como las demandas de paternidad. No tengo por qué mentirle a la gente y cuando juro por mis hijas, lo juro de verdad. Que todavía están sin resolver. No califica, primero, no califica uno lo que piensa en tragedia, uno piensa siempre en muerte, desapariciones, accidentes. ¿Cómo estás, Mechi? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Chiche. Pero también hay una tragedia que es todavía mucho más profunda, Sí. que es no saber de dónde viene uno. Nosotros tenemos una larga historia con los hijos de los desaparecidos, Claro. con las apropiaciones y todo, tenemos una larga historia. El problema es cuando determinadas personas reparten hijos por el mundo y después no lo reconocen. Estamos hablando del caso Diego Maradona. Claro. Y cómo eso impacta en la vida de cada uno de estos chicos que a lo largo del tiempo han crecido, por un lado, sin conocer su propia identidad y por el otro lado, muchas veces despreciados incluso por Maradona. Sí, bueno, probablemente el tema de Diego Junior sea el más complicado de todo, porque él además lo llegó a conocer antes de reconocerlo, Claro. tuvo un encuentro y le dijo, si alguien viene a decir que es mi hijo, yo lo escupo. Bueno, todas esas cosas que decía Diego, que obviamente después se arrepintió y tuvieron una relación maravillosa. Lo cierto es que eso sí es una tragedia realmente muy notable y continua. Pero eso es algo que pasó y después eso se continúa. Y se repitió varias veces con muchos casos e incluso Y bueno, que al día de hoy... son como Claro. 8 reconocidos, faltan reconocer 3 o los 11, nadie sabe exactamente la cifra, todavía es bastante dudosa. Hay un documental que se hizo en Europa, que lo vamos a ver ahora en exclusiva, que cuenta esta historia. No se pierde detalle porque tiene además informaciones que realmente acá no conocemos. Esto es la tragedia de los hijos no reconocidos de Maradona. Diego Armando Maradona, el 10, el Pelusa, Dios. Diego. El mejor futbolista de la historia y que terminó siendo conocido por sus numerosos escándalos con las drogas y el alcohol. Los excesos y errores del pasado no dejaron de perseguir al astro. Sus escándalos llenan las páginas de prensa entre peleas estando borracho y demandas de paternidad, pero estas apenas han comenzado a llegar. Nací el 3 de julio de 2001. Iba a nacer justamente en un hospital público, pero allegados a mi familia confirmaron que una persona puso un dinero para que yo nazca en una clínica privada justamente. A eso de los 4 o 3 años, mi mamá falleció de cáncer de hueso ilíaco, un cáncer bastante fuerte. Mi madre, cuando empezó a tener y a desarrollar cáncer, conoció a la persona que hoy en día es la que me crió y me dio su apellido. Vivimos juntos. Los recuerdos que yo tengo de mamá son muy nulos, lastimosamente no tengo ni su recuerdo de la voz y cuando sueño con ella no veo nada, simplemente es una imagen estática y me hace mal. En sí, cuando mi mamá estaba por fallecer, en sus últimos momentos, dejó un testamento y a cargo un grupo de abogados y confirmándole a la persona la cual me crió que yo no era hijo de él, sino que era hijo de otra persona. Mi mamá en el testamento, claramente detallado, escrito,
dejó asentado que yo era hijo de Diego Armando Maradona. Mi mamá era modelo, una modelo muy conocida en esta ciudad. Primero fue moza, después de ser moza justamente se desarrolló en el modelaje, llegó a ser una persona conocida y yo creo que por esos medios justamente de ser conocida fue como se contactó y conoció y estableció una relación con Diego. Unos años antes de la llegada de Santiago, en la misma ciudad argentina, La Plata, y en el mismo hospital que vio nacer a Diego Armando Maradona, llega al mundo Eugenia La Provítola. Yo nací el 11 de julio de 1995 en la ciudad sería Avellaneda hoy, pero en ese momento era Lanús. Nací en el mismo hospital que Diego, a la misma hora, bueno, obviamente diferente año, diferente día. Bueno, a los 25 días fue dada en adopción por mi madre biológica y ahí me adoptaron mis papás. Ellos ya tenían un hijo adoptado, mi hermano Ezequiel, y mi hermano quería un hermanito, pero no tuvo un hermanito. Vine yo, que era la hermanita. Eugenia se cría en el seno de una familia trabajadora. Debido al puesto de su padre, pasa toda su infancia viajando, de mudanza en mudanza y de ciudad en ciudad. Aunque hay algo que la acompaña siempre desde muy pequeña, su pasión por el balón, la pelota, como le dicen en Argentina. Y yo de chiquita, según mis viejos, era como muy tranquila. Era mi hermano por él que hacía más lío, pero yo ni me escuchaba, estaba como en mi mundo. Y mi mundo era la pelota. Yo agarré la pelota como a los 3 años y ya ahí no la solté más. Y mis primos eran la mayoría varones y se juntaban ahí a jugar a la pelota en la calle. Y yo iba a jugar a la pelota con ellos. Lo que pasaba es que medio que no me dejaban jugar porque las nenas no juegan al fútbol, era. Y después ya era porque en realidad les ganaba y no querían ellos que una nena les gane. Y yo empecé a jugar recién en un club de tipo a los 13 años. Cuando estaba en estudiante me empezaron a decir, me decían Mini Messi, porque era muy chiquita yo y decían que tenía ahí la gambeta un poco de Leo. En realidad yo después de estudiante estuve en otros clubes, estuve en Independiente, Argentino Junior, tuve un paso así muy breve por Boca. Y yo también me acuerdo cuando jugaba ahí en el barrio, tener la camiseta de Maradona y yo sentir que nada, todo el que jugaba al fútbol alguna vez quiso ser un poquito como él. O sea, soñaba ser un poquito como Maradona, jugar un poquito como Maradona. Eugenia crece ajena a los escándalos de su ídolo, que en 2003 provocan su divorcio de Claudia Villafañe. Fue mi gran amor, sin ninguna duda. Yo quise volver, ella no quiso, tenía sus razones. La exmujer del futbolista le habría denunciado por abandono del hogar, ya que son más que conocidas sus aventuras fuera del matrimonio. Conocí a Diego en un restaurante donde yo trabajaba. Entró un día y el dueño me lo fue a presentar, nos presentó y le dijo, Leo, Laura no trabaja más. Y me quedé con él. Es la primera vez que Laura Civilla se sienta frente a una cámara para relatar su idilio con Diego Maradona. Pasamos toda la noche, bailamos, comimos. Después me llevó a mi casa y así sucesivas veces. Diego era un encanto. Era súper amable, era divertido, era atento, era caballero, era un dulce, era cariñoso, era hermoso. Laura, completamente enamorada de Maradona, se ve arrastrada a las adicciones que están acabando con la carrera del futbolista. Era una relación continuada, ya te digo, vivíamos juntos, cada tanto él por ahí se iba o me llevaba a viajes con él, conocí varios países del mundo, nos peleábamos, ahí nos empezamos a pelear bastante frecuentemente. Sí, él estaba muy enamorado de mí, siempre me demostró que estaba enamorado. En el 2002 quedé embarazada. Yo me enteré que estaba embarazada en Barcelona. Yo había tenido una discusión con él y me fui a la casa de una amiga. Yo tenía un poco de panza. La hija de mi amiga me dice, tía, vos tenés un bebé acá. No, le digo, la tía está gorda. No, vos tenés un bebé. Y fue mi amiga, compró un EVA-test, me lo hice y efectivamente estaba embarazada. Estaba muy feliz, muy feliz. No consumía ningún tipo de nada, estando embarazada, para cuidar a mi bebé, para cuidarme yo. Y fue mucho tiempo de estar limpia de todo tipo de sustancias y no me hacía bien verlo. Y no sé cómo él me encontró y me vino a buscar a Barcelona y bueno, volvimos. Volvimos a estar juntos en Argentina un tiempo más, pero
como que ya no encajábamos nosotros dos. O sea, él seguía con su vida, con sus cosas. Yo estaba sana en ese momento, es más, me fui para sanarme yo. He jugado partidos 3 días sin dormir. Ahí yo siento que la cagué. Por eso digo, si la probás, chao. No, deja, no la toques. Por eso te digo, ¿sabe qué jugador que hubiese sido yo? Durmiendo esos 3 días que no dormí. Mi vida con Diego fue muy rara porque si bien teníamos distanciamientos cada tanto, siempre volvíamos a estar juntos. O sea, yo sabía que él siempre volvía, siempre. Y él sabía que yo siempre iba a estar. Y pasé la última Navidad embarazada con él. Él se fue a saludar a sus hijas, volvió, estábamos en un hotel parando. Me dijo, bueno, voy hasta Cuba a buscar algunas cosas que me quedan y te vengo a buscar. Esto fue en Navidad del 2002. En marzo del 2003 nos vino a buscar porque mi hijo ya había nacido. Entonces eso, cuando estás bien, sano, limpio y podés pensar realmente en cómo son las cosas, yo solita fui como decepcionándome, o no sé si es decepcionar la palabra, no me hacía bien estar con él. Laura siempre ha querido proteger la identidad de su hijo. Solamente una vez se filtra a los medios argentinos una foto de Matías. La revista Paparazzi consigue fotografiar al niño mientras Laura pasea con él por las calles de la ciudad. Yo estaba enfocada en mi hijo. Y bueno, vino, nos pasó a buscar, lo conoció, se enamoró, nos pagaba asistencia médica a los dos en uno de los mejores lugares de acá. Me mandaba colecciones completas de ropa de primera marca, me daba plata, pero no era una mantención, era algo más informal, porque yo nunca le pedí nada. Yo empecé a trabajar nuevamente, mi hijo quedaba a cargo de mi mamá y Diego me mandaba a buscar a mi trabajo, yo pasaba por mi casa, agarraba a mi hijo y nos íbamos a una casa de campo donde él estaba viviendo y nos quedábamos días con él, jugaban, tenían una relación hermosa mientras mi hijo era bebé. Empezó a caminar con él al año y bueno, después se enfermó muy fuerte. En 2007, cuando Matías apenas cuenta con 4 años, Maradona es ingresado en un hospital a causa de una hepatitis aguda y muy tóxica causada por sus excesos con las drogas y el alcohol. Tuvo una internación, estuve mucho tiempo sin verlo y le hicieron una especie de curatela. Él estaba internado, hablábamos por teléfono, le solicitó a un juez que yo pudiera ir a verlo, no me dejaron y entré en esa clínica disfrazada con un ambo, un rodete en la cabeza y entré y estaba completamente descuidado, estaba gordo, toda una mesa llena de fiambres cuando él era hipertenso, un desastre lo que yo encontré, nadie lo cuidaba. Cuando llegué me abrazó, nos largamos a llorar los dos, me dijo gracias por venir, le digo yo nunca te voy a dejar solo. Ya después de ahí no pude volver a verlo. Matías Civilla crece solo con su madre, guardando rencor a un padre ausente que no fue bueno con Laura, mientras Santiago Lara queda a cargo de la pareja de su madre, Marcelo Lara, que ejerce como padre. Unos días antes de fallecer, mi madre justamente dejó asentado que yo soy el hijo de Diego Armando Maradona. Se armó un revuelo tanto en lo que es mediático, en los escándalos de acá de la ciudad. Cuando invadieron mi casa los medios, mi papá optó a llevarme a un lugar en el cual nadie supera donde estábamos. Un año antes de su fallecimiento, la madre de Santiago habría organizado un encuentro con el futbolista para que Maradona pudiera conocerle. Mi mamá me llevó a la casa de una presentadora muy importante de acá de Argentina y el que me llevó fue mi papá con mi mamá a que Diego me conozca cuando yo era un bebé. Me pide que la lleve hasta Buenos Aires en el autito con el nene. Yo la llevo a Buenos Aires y de ahí me dice, bueno, nos encontramos más tarde, porque ella cada tanto hacía sesiones de fotos en Buenos Aires y hacía lo mismo, ¿no? Cuando tenía fotos no podías estar o quedarte por ahí esperando y demás. Y yo me entero después de que había sido la casa de la señora Mirta Legrand, que Diego Maradona alquilaba esa casa.
Claro, ahí hizo el encuentro ella con Diego para mostrarle a Santiago, tendría 2 años, no me acuerdo bien. Tras el fallecimiento de la madre de Santiago Lara, su abuela materna decide iniciar una demanda de paternidad contra Maradona, aunque Santiago no se enterará hasta años después de que podría ser hijo del futbolista. Cuando mi abuela inició las acciones legales, se generó el juicio, se generó un expediente. Ese expediente adentro tiene un ADN en marco privado entre yo y Diego. Pero ese expediente desapareció cuando se disolvió el primer juzgado de la ciudad de La Plata donde yo vivo. Justamente al desaparecer todos esos papeles, a mí me quedó en claro que no querían que sepan que yo era el hijo de Diego Armando Maradona. Es 2009. Laura Civilla decide interponer una demanda de paternidad contra Diego Armando Maradona. No puede evitar pensar que su hijo merece tener un padre reconocido. Decidí hacer el proceso de filiación justamente porque pasaron 6 años que lo solicité, lo hicimos. Mi hijo estaba en 2º grado, no vino la primera citación que tuvo, no vino la segunda y fue la tercera y yo justo no fui y mi abogada me llamó para avisarme que él estaba, que fuera volando y así fue. Mi abogada ya estaba ahí sentada con él, todo, y entré, digo, hola Gor, como le dije siempre, me dice, hola mi amor. Tipo, todos nos miraron, nos abrazamos, nos dimos un beso, como si nunca hubiéramos dejado de vernos. Fue muy loco. Pidió café, me preguntó, me dice, ¿por qué estás haciendo esto, mi amor? Me dice, sí, siempre estuvimos juntos, yo nunca tuve duda. Sí, pero vos desapareciste, no, perdóname. Es como que Diego no tenía noción del tiempo, realmente. De verdad, para él un día o un año era lo mismo. Que yo ya estaba grande, más madura, era madre, tenía otras cosas, otras prioridades. En las reuniones entre los abogados se llega a un acuerdo que incluye realizar una prueba de ADN entre Matías Civilla, el hijo de Laura, y Maradona. Ellos no se cruzaron en ningún momento, no se podían cruzar legalmente. Entonces él entró con sus peritos por un lado y había más gente, no sé quiénes eran, y yo entré con Matías por otro. Yo no tenía perito de parte, nada, yo no. Y no nos vimos ni al salir, ni nada, ni a la salida, nada. Y bueno, después llegó el resultado, que es más, primero salió en una revista antes de que me lo dieran a mí el resultado. Que fue un escándalo, fue un desastre. Fue un golpe muy fuerte para mí. Y a partir de ese momento decidí no hablar con nadie, no nada. Fue muy, muy humillante. Una promesa que solo ha roto para sentarse frente a nuestras cámaras. El resultado de la prueba es negativo, pero Laura conoce perfectamente quién es el padre de su hijo. Es consciente del poder que tiene Maradona en Argentina y aunque se niega a aceptar la prueba, el dolor le hace abandonar la lucha por los derechos de su hijo. Bueno, un punto que tienen que entender ustedes del otro lado del mundo es que aquí en la Argentina a veces no basta con el resultado de la justicia de una prueba de ADN. ¿Qué quiero decir con esto? Para la justicia es contundente, categórico, la justicia dice que no, es no. Pero quien se somete a esa prueba, y muchas veces la sociedad, el medio, queda con dudas y sospechas de si esos exámenes estuvieron bien hechos, si esa prueba de ADN realmente correspondía a Maradona o no. Por ejemplo, en el caso de Laura Civilla, cuando se hizo la prueba de ADN, era un momento en donde Maradona estaba muy fuerte, donde tenía el poder de un presidente o más. Yo no confío en el resultado del ADN porque yo sé que es el padre, o sea, es simple. Pero ya te digo, me dolió demasiado eso que me pasó. Me sentí muy mal, me dio mucha vergüenza porque fue algo público. Los rumores sobre las numerosas paternidades de Maradona llenan las portadas de prensa y un joven Santiago Lara descubre de la peor forma la respuesta a la gran pregunta de su vida. ¿Quién es su padre? Le fui a comprar el pan, el diario y unas milanesas a mi abuela, a la vuelta a mi casa. Entonces, cuando voy a buscar el diario, me quedo mirando la revista que estaba al lado del diario y estaba viendo mi cara, que estaba ahí en el puesto del diario, me dice, me mira así, mira la revista. Loquito, sos vos, me dice. Y yo lo primero que hice fue soltar todo, o sea, imagínate, dejé el kilo de milanesa, dejé el diario, dejé la revista y me fui corriendo a mi casa. A decirle a mi abuela, que mi abuela, pobre, cuando se lo dije, se enojó
y me dijo, yo no quería que te enteres, así que andá, llama a tu papá por teléfono y andá a hablar con él, me dijo. Después de ver esa tapa de revista y todo lo que le generó a él el shock emocional al principio, habló con su familia. Él estaba convencido que era hijo de Marcelo Lara, su padre biológico hasta ese momento para él, y le contaron la verdadera historia. Las informaciones publicadas en los medios argentinos abruman a Santiago Lara, el niño que podría ser hijo del Pelusa. Así que opté a esperar a tener 16 años, que bueno, ahí fue la primera vez que yo me presenté en los medios, que tenía los pelos largos así. ¿No te querés sacar la capucha? Sí, digo. Eso te duchás y sale así. No, cuando me ducho se me queda todo así. Y a los 10 minutos y después cuando se me seca, que tarda eso no vas a la peluquería, queda así. No voy a decir que por un simple pelo soy igual, pero te das cuenta que soy el calco de esa persona, quieras o no. Yo cuando me presenté así, con 16 años, fui muy suelto a la televisión, no sabía lo que era la televisión, me hicieron pasar mal. Yo después de eso tuve serios problemas conmigo mismo, o sea, con mi imagen, con el hecho de ser el hijo de Diego. Eugenia continúa viviendo en La Plata, se ha convertido en futbolista profesional y sus aptitudes como jugadora destacan en la primera división femenina. Aún desconoce que su camino se cruzará con el de su ídolo. Maradona entrenará al equipo masculino del Club Fútbol Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Lobo esperando que llegue el Diego. Esperando que llegue el Diego, con todas las ansias, con todas las ganas. Y empieza a correr el rumor que de hecho salió de Twitter. Un chico tuiteó de que Diego iba a ser director técnico de Gimnasia. Con el correr de los días, el rumor se hace realidad y de ahí la ciudad se revolucionó. Y me acuerdo que le dije a mi papá, bueno, yo me voy al hotel, porque en un hotel de acá de La Plata iban a hacer la presentación, él iba a dar una conferencia de prensa. Me fui y claro, el hotel estaba todo vallado, era imposible pasar. Y en eso me encuentro justo con la hermana de Cristina Fernández, la que fue presidenta acá en Argentina. Y la dejaron pasar. Y en eso que la dejan pasar yo le digo, no, por favor. Me mira, dijo que yo estaba con ella, me dejaron pasar. Viví muchas cosas hermosas. El nacimiento de mis hijas, de mis hijos. El corazón creía que se me iba a reventar. Y hoy, cuando salí a la cancha, me pasó lo mismo. Y después sí pasó algo ese día, que fue cuando salí. Estaba Luque, el médico de Diego, con otras personas. Y yo de la emoción le pregunté cómo está Diego. Y me mira de arriba abajo y me dice, Diego está bien. Lo único que hace es que él toma pastillas y mezcla con alcohol. Y se reían de eso. Yo me acuerdo patente de que se reían y yo me quedé como, a mí no me pareció gracioso. O sea, se estaban riendo de una persona que claramente tenía problemas y no lo estaban cuidando. En 2018, Santiago Lara alcanza la mayoría de edad y decide interponer una demanda de paternidad contra Diego Armando Maradona. Bueno, a raíz de esa demanda, a mí me salió la oportunidad, porque para mí es una oportunidad porque me fui afuera. Me llamaron de Italia, que me querían conocer, porque yo era uno de los posibles hijos de Maradona, que querían mi testimonio en el canal. Santiago Lara. A la vez que yo lo dije en Italia, cuando lo dije, ya directamente al otro día tuve no sé cuántas llamadas de la televisión de acá. Ya me estaban apuntando por todos lados que yo fui a Italia a hacer desastres y la verdad lo único que hice en Italia fue ir a un programa de televisión serio en el cual me ofrecieron hasta ayuda para contactar a Diego. Cuando volví de la primera demanda yo estuve como casi un año entero sin salir en televisión, me llamaban por todos lados y yo no quería saber nada. En sí, cuando cumplí 18 años, no es que me hicieron tomar una decisión determinada, sino que me motivé a seguir adelante por el deseo de mi mamá, más que por los motivos económicos, más que por el reconocimiento en sí, o como todos los demás dirían que sería por fama o por plata. Plata nunca me faltó en mi familia, atención tampoco nunca me faltó porque tuve mucho amor en mi familia, por suerte, y eso fue algo que lo supe aceptar.
sino que lo hice más por la palabra de mi mamá, por saber la verdad de mi mamá y por saber quién soy yo. La primera demanda no se resolvió porque no se contestó, no la contestaron. Ahí se inició, por así decirlo, las mediaciones. Si Diego no se presentaba en las 3 mediaciones, me iban a dar el apellido automáticamente por la justicia. Al saber que yo estaba haciendo estas demandas, salí en diversos canales de televisión argentina, aproveché porque necesitaba como un poco de impulso, quiera o no. Santiago Lara acude a un programa de la televisión argentina y en medio de la entrevista, Matías Morla, el representante legal de Maradona, envía un mensaje al programa. Y en uno de esos, Morla llamó cuando yo estaba en vivo y afirmó que era uno de los posibles hijos de Maradona. Tengo un audio, a ver, ¿lo quieren escuchar? ¿Querés escuchar, Morla? Sí, cómo no. ¿Vos tenés ganas o no? ¿Tenés o no tenés? ¿Y sí? No. Estoy a disposición completamente, es una historia impactante. Bueno, si en este caso es el padre, bueno, tendrá la misma actitud que tuvo con el resto de los hijos. Así que bueno, te quería decir eso. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo. En algún momento tuve la posibilidad de hablar con Matías Morla y él contaba que por día hubo un momento aproximadamente entre 10 y 15 personas que se acercaban para decirle que podrían ser hijos de Diego Armando Maradona. Obviamente era imposible para ellos darle bola, como decimos acá, atender todos los casos, y ellos trataban de que les cuenten la historia que cada uno traía y después lo hablaban con Diego a ver dónde Diego reconocía o no reconocía parte de la historia. Si Diego no se acordaba de lo que le estaban hablando, no coincidían fechas, horarios, lugares, tiempos, directamente esa historia la dejaban de lado ellos mismos. En el caso de Santiago Lara, Diego no solo aceptó que conoció a la madre de Santiago Lara, que tuvo una historia amorosa con la madre de Santiago Lara, que daban los tiempos por los cuales Santiago Lara podría haber sido hijo de Diego Armando Maradona, y por eso aceptaron recibirlo. Suena loco lo que estoy diciendo, pero en un momento era así de loco, porque así de loca fue la vida de Diego Armando Maradona, ¿no? Cuando, bueno, me dan la noticia de que voy a ver a Diego, que me la dieron encima para colmo un día antes, o sea, yo hubiese preferido que me digan la misma mañana, que me haya despertado, pero no, me lo dijeron un día antes. No dormí, estaba ansioso, por lo menos estaba un poco más feliz de lo normal. Venimos hasta Puerto Madero, me encuentro con Matías Morla al principio, cuando veo a Morla solo, ahí fue como que un poco se me bajoneó, dije, bueno, no quiso venir Diego. Nos quedamos hablando con Morla hasta que en una escucho que tocan puerta. Y yo dije, bueno, no va a ser nadie, dije, seguramente es un asistente de Morla o algo. Digo, era Diego, estaba acompañado justamente con otra persona más que no sé quién era realmente, que lo acompañó hasta ahí. Y cuando entró, me miró, y cuando me miró, viste, yo me quedé como, ¿qué hago? Así que me quedé quieto, como decimos acá, me quedé en el molde, y directamente él solo vino, se me acercó, me puso una mano acá, me dice, así que vos sos mi hijo, me dice. Y yo no sabía qué responderle realmente, porque cuando me dijo eso, mi abogado me miró como diciendo, ¿qué vas a decir? Yo ahí le dije, yo por ahora no sé si soy tu hijo, le dije, así. Porque la verdad, por algo yo estoy buscando una afiliación. Bueno, nos sentamos a comer, lo más bien, hasta que una me dice, vos me podés decir papá a mí. Y yo por dentro no le iba a decir papá, porque papá tengo uno solo, dice que me crió. Y cuando se lo dije así, adelante de Morla, delante de mi abogado, los dos pusieron cara de querer matarme. Porque yo le dije, yo papá no te pienso decir, papá tengo uno que es el que me crió. Y cuando le dije así, se empezó a reír y me dice, bueno, está bien, está bien. Tarde o temprano me vas a terminar diciendo papá, me dijo. Santiago y Diego se despiden. Mientras los abogados de ambos continúan con la mediación y preparan un próximo encuentro, el astro del fútbol ha revolucionado la ciudad de La Plata al incorporarse al equipo Gimnasia como entrenador, equipo del que Eugenia siempre ha sido fanática. Es septiembre de 2019.
Diego es Diego. Gimnasia es gimnasia, Diego es Diego, y Diego en gimnasia, inmejorable. La alegría no dura mucho en la ciudad. Maradona deja de ser entrenador del Club Gimnasia y Esgrima. Y obviamente la gente no quería que Diego se vaya. Y lo que hicieron acá los hinchas fue una movilización hasta el predio de Estancia Chica. El predio de Estancia Chica es donde los jugadores de gimnasia entrenan todos los días. Y yo ese día me acuerdo que salí de mi casa y le dije a mi papá, súper convencida, le dije, hoy voy a conocer a Diego. Y mi papá medio se me rió como, es imposible. Bueno, llegamos ahí a Estancia Chica, yo empiezo a ver la seguridad, a ver si me podía meter por algún lado, y veo que había un alambrado donde estaba levantado. Y yo pasaba tranquilamente por ahí. Así que estuve ahí esperando un ratito y cuando la seguridad como que se descuidó, miró para otro lado, pasé por ahí y empecé a correr. Hasta que en un momento llego a la cancha y me siento ahí a un costadito y en un momento empiezo a escuchar mucho grito y ahí lo veo a Diego entrando a la cancha. Y venía todo escoltado por policías, jugadores. Y yo de la emoción salí de ahí y le empecé a gritar, Diego, te amo. ¡Diego, te amo, Diego! Me acuerdo que en un momento le dije, Diego, te quiero más que a mi mamá. Y después yo le seguía gritando y en un momento él mira así y me llama así. Y yo no entendía si me estaba llamando a mí, por ende empecé a mirar así para todos lados y le dije, a mí. Y él me hacía así con la cabeza y bueno, ahí yo corrí directamente a abrazarlo. Y es como que nos abrazamos y no fue un abrazo tipo, bueno, así. No, fue un abrazo como no sé, como si ese momento estuviera esperando ya mucho tiempo. O sea, y yo me acuerdo que lo abracé, corrí a abrazarlo así y él me abrazó y me tocaba la cabeza, ¿viste? Y yo como que tenía ganas de llorar, pero también de la emoción no, o sea, y me acuerdo que saltamos, él no podía saltar encima porque tenía el problema de la rodilla, pero es como que se olvidó. Estaba como muy eufórico con la gente de gimnasia y saltaba, cantaba las canciones de gimnasia. Bueno, y después yo me fui a mi casa, imagínate, con la emoción esa que le decía a mi papá, me tocó la cabeza, lo abracé, todo eso. Lo que me pasó fue que después había salido en la tele y me veían a mí ahí al lado de Diego. Y después ya como al otro día me levanté y le dije, me voy a ver a Diego. Y yo ese día me fui con una pelota, me acuerdo, de mi casa, porque le dije a mi papá que le iba a mostrar los jueguitos que yo hacía. En un momento veo un movimiento y sale Diego. Y le dije, no, porque yo me traje la pelota porque quiero que me veas haciendo jueguitos, le dije. Y él estaba muy de buen humor ese día y me decía, pero vos sos una atrevida, me decía, ¿viste? Y nada, tenía esas cosas que te hacía reír un montón. Me acuerdo que hice jueguitos, qué sé yo. Y en un momento él, con la rodilla así como estaba, se puso a hacer jueguitos y tenía la magia intacta, ¿viste? Y después de ahí empecé a ir todos los días. Sin saber muy bien cómo, Eugenia establece una relación de afecto con Diego y se convierte en un habitual de los entrenamientos del Gimnasia. Y un día estaban ahí jugando y yo me metí a jugar. Y estaba Diego, y bueno, me vio jugar. Imagínate, yo estaba jugando con varones que ya estaban jugando algunos en primera, otros pues jugaban en primera. En realidad yo ese día no sabía que él me estaba mirando. Así que yo agarré, yo encaraba, gambeteaba, hice goles, me acuerdo, todo. Tiré un cañito, me acuerdo, sin saber que él me estaba mirando. Yo estaba jugando, me divertí, yo juego así, siempre en todos los partidos hago esa jugada, es muy característica. Bueno, y cuando salgo, me lo encuentro ahí, que estaba mirando. Y yo ahí me puse un poco nerviosa, ¿viste? Y él me decía negrita a mí. Negrita, pero vos la movés toda, me dice, por la pelota. Acá se le dice cuando uno pisa la pelota o gambetea, se le dice mover, ¿no? Y después los cargaba a muchos de los que estaban jugando porque decía, no, pero los gambeteó, ¿cómo te va a gambetear? Bueno, y se reían todos. Y obviamente yo cuando me dijo así, dije, bueno, jugué bien. Diego tenía esa cosa de que te elegía, ¿le gustabas o no? Mientras Eugenia vive los momentos más felices de su vida al lado de Diego Maradona, desconoce que el astro del fútbol podría ser su padre.
Por el contrario, Matías Civilla, el hijo de Laura, siempre supo de quién era hijo. Mi hijo siempre supo la verdad, sabe toda nuestra historia de amor, todo lo bueno, lo malo, sabe todo. Y calculo que verme sufrir tanto lo llevó a él mismo querer simplemente no tener contacto ni buscarlo, porque mi hijo podría haber hecho algo, pero no le interesa, no le interesó nunca, salvo cuando la última vez que me llamó, que puse en manos libres y escuchó su voz. Y me dijo, ¿sabes qué, mami? Una sola vez lo podría conocer como para tener la anécdota, pero más de una vez yo a esta persona no la quiero ver. En esa llamada me dijo lo mismo que siempre. Hola, mi amor, ¿cómo estás? O sea, como que habíamos hablado ayer y habían pasado años. Nos largamos a llorar, lo de siempre. Te busqué, le dije, te busqué por todos lados, es inaccesible llegar a vos. Me dijo que no sabía qué le estaban haciendo. No estaba muy mal, Diego. Y bueno, me preguntó, me dice, ¿y mi hijo? Yo, durmiendo. Digo, está enorme. Me dice, ¿te cuida? Sí, me cuida, le dije yo. Digo, es muy buen hijo, es hermoso. Me dice, bueno, mándame bien tu dirección y en estos días combinamos y yo los voy a ver. Nunca llegó. Los abogados de Santiago Lara consiguen concertar otras 2 reuniones con Diego Maradona. Sin embargo, estos encuentros no se parecen en nada al primero. No hay abrazos, ni risas, ni apenas tiempo. El primer encuentro, que fue en 2019, fue hermoso porque pude comer hasta con él, pero el segundo, que estábamos los 4 ahí, que mi abogado se empezó a pelear con Morla, fue más tedioso en el sentido de que mi abogado se levantó y yo me tuve que levantar e irme con él. A todo eso, al dinamitar los puentes, ya ahí empezó a ir todo más para atrás, sin contar que los medios se me ponían en contra, sin contar que mi abogado hacía cualquier cosa. Y el tercer encuentro, que fue gracias a Matías Morla también, por suerte, Diego me hizo un obsequio de dinero a mí, que la verdad yo no se lo acepté. Lo único que le dije, mirá, con todo el respeto, si me vas a regalar plata, no quiero que sea una suma exuberante. A mí dame lo que a vos te parezca estable para que yo este año pueda hacer algo con mi vida, le dije. Nada más. Porque no... La plata va y viene y yo... Cuando tuve que agarrar la plata me sentí como... No sé... No me gusta agarrar plata a los demás. A mí me gusta ganarme la plata a mí. Después de todo eso, mi abogado se tenía que ir. Morla se tenía que ir también, así que nos despedimos, nos dimos un abrazo y por eso yo también hasta el día de hoy siento como una comodidad, porque le pude dar un abrazo, quiero o no. Lo que sí, me quedé sin poder preguntarle tantas cosas que quisiera saber y también me quedé con bronca de no poder pasar un cumpleaños con él, porque el último cumpleaños que tuvo lo pasó solo prácticamente. Vuelve el fútbol argentino. El 30 de octubre de 2020, Diego cumple 60 años. Su imagen caminando con mucha dificultad por el campo del Gimnasia, agarrado de las 2 manos, totalmente incapaz de colocarse él mismo la mascarilla, horroriza al mundo. El último cumpleaños de Diego, yo ya tenía obviamente relación. Pasaron muchas cosas feas ese cumpleaños. La pandemia había pasado demasiada factura al futbolista, que se queda prácticamente aislado bajo los cuidados de su equipo médico. Yo no te conté, pero el fin de semana me agarré con Diego fuerte, estaba en pedo él, sábado a la noche. Parte de la recaída. Esto que tomó el sábado no lo puedo decir en la prensa, nada, cero. Se sigue sin tomar, todo lindo. Los que hablan en estos audios son el representante legal y el médico personal de Maradona. Tiene que hacerle un plan de todos los días hasta el cumpleaños, o no, que sea presentarte para el cumpleaños. O sea, para mí era increíble ir al cumpleaños de Diego. O sea, no lo hubiera imaginado nunca. Bueno, llegué con toda la ilusión de abrazarlo todo y me encontré con un Diego que no era Diego. Estaba sentado en un sillón sin reconocerse, o sea... La noche anterior a él lo habían... A propósito, porque iban a ir algunos de sus hijos, le habían llevado mujeres, le habían llevado alcohol, pastillas. Era muy común eso. El entorno de ese entonces le hacía tomar a propósito.
pastillas mezcladas con alcohol. Ponele, hoy después de la comida se tomó media copita y ahora a la noche después de la cena también media copita más. Terminamos de ver la peli, se fue a acostar, tomó las pastillas para descansar y se fumó un facito y quedó dormido. En la mañana del mismo cumpleaños hay una celebración en casa de Diego. A esta acuden Dalma y Janina Maradona, las hijas de su primer matrimonio, y Diego Fernando Maradona, al que todos llaman Dieguito, de 7 años, hijo del astro y su expareja Verónica Ojeda. Eugenia, presente en esta celebración, narra en primera persona lo que allí vive. O sea, la celebración fue en su casa que él estaba viviendo en Bransen, ahí es donde fui yo. Pelearon Janina y Verónica Ojeda. Esto no lo conté nunca, pero bueno, ya está. Ese cumpleaños se pelearon ellas dos porque Diego estaba mal. Janina lo vio mal, imagínate que también no quería, creo, que su hijo vea a su abuelo así. Y discuten porque Diego tenía que venir al acto público que habían hecho acá en Gimnasia, pero no por Gimnasia, sino porque habían firmado un contrato con una marca. De hecho, ese día, si ustedes ven las imágenes, Diego salió todo vestido con una marca. Y se pelearon Janina y Verónica, porque Verónica le decía a Diego, anda a cambiarte porque nosotros tenemos que ir a la cancha. Y Janina no quería que al papá lo vean así. Y se dio cuenta que no estaba para venir. Janina sube a Benja ahí, a la camioneta. Sube, me acuerdo, un portazo terrible, dio. Y ella se subió también un portazo y se fue. Y lo terminan a Diego, lo traen hasta acá. Y bueno, ahí ven las imágenes donde él no podía ni caminar siquiera. O sea, fue muy triste. Y recuerdo que cuando subí al auto, le dije a mi papá que Diego estaba muy mal y que teníamos que hacer algo. Y mi papá, me acuerdo que me dijo, ¿qué vamos a hacer nosotros si no somos nadie? Diego estaba muy mal, estaba cada vez peor. Estaba cada vez peor, muy descuidado, muy solo, como una persona abandonada. No te sé explicar bien qué le han hecho, porque no lo sé. Pero Diego no está por algo. A mí nunca me quisieron cerca de su entorno. O sea, Diego estaba enamorado de mí y yo lo cuidaba mucho a él. Y se ve que hay gente que no quería que él estuviera bien. Por eso lo alejaron de mí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de derecho a la identidad de una persona es que estamos hablando de un derecho humano, es que estamos hablando de algo tan importante como el color de piel, como su historia personal. Dicen que la patria es la infancia. Bueno, en esa infancia está un conjunto de elementos que hacen a la identidad de la persona. Pero hablamos hoy, en el caso de los pedidos de ADN y de filiación, de otra identidad, la identidad biológica, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres. En el caso de Diego Maradona, fallecido ya, hay múltiples reclamos filiatorios. Ya hay incluso resultados. Quiero que sepan que el resultado negativo es el resultado más resistido por quien cree fervientemente o en una historia familiar o en ser hijo de tal o cual persona. En Argentina tenemos una vasta experiencia desde la más dramática historia de la Argentina, me refiero a los desaparecidos, que también arrebataron sistemáticamente a los bebés y a los hijos de las personas a las cuales terminaban con su vida, ¿no? Y les arrebataban la identidad porque los insertaban en otra familia y además les daban otro nombre y otro apellido.
En la lista de espera, Mechi, todavía hay 3, por lo menos hasta ahora 3, claro, que reclaman. Uno de ellos ya hizo el ADN y no resultó, y no confía en el ADN, el otro no se lo quiere hacer. También hay mucha especulación y negocio detrás de todo esto. Lo cierto es que esto se generó por la desprolijidad que tenía este genio del fútbol, que era Maradona, pero en la vida personal era desprolijo, y probablemente olvidándose que esto genera, como decía Mechi recién, heridas de por vida. exactamente, y que por otro lado también da lugar a la especulación. Sí. Daba lugar a la especulación con Diego en vida y da lugar a la especulación hoy, porque por un lado, como recién afirmabas, quienes se hicieron el ADN no confían en las muestras que en los bancos de ADN que tiene la justicia. Pero y lo único quienes, que hay, porque claro, ya Diego está muerto, la verdad no se va a saber si no es a través del ADN. claro, y por otro lado, quienes aún son menores o están todavía en esta búsqueda de su identidad, también tienen desconfianza de presentarse ante la justicia. Entonces todo hay mucho esto, aprovechamiento también. claro. Eso. Vamos a ver la segunda parte, por favor. Que de una semana a otra lo hicieron mierda. De una semana a otra a Diego lo hicieron mierda porque... No... ¿Cómo puede ser que una persona que toda... O sea, está bien, el que vive fuerte puede morir fuerte, ¿no? Pero una persona que estaba en un peso, estamos hablando de peso corporal, porque en el cumpleaños en la imagen de Gimnasia estaba hecho un palo. Una persona que tiene plata, que tiene gente alrededor, que puede tener hasta los mejores equipos de médicos, de nutrición, si vamos al caso. ¿Cómo puede ser que una semana a otra haya estado tan demacrado? A las pocas horas, Diego es internado de urgencia en el hospital clínico debido a un edema subdural. Confirmado, Diego está internado. Fue internado en esta tarde Diego Armando Maradona. Aquí está internado Diego Maradona. Paso por ahí y veo la camioneta. Y me acuerdo que le mandé a mi papá, che, está la camioneta de Diego en esta clínica, le digo. O sea, algo pasó. Y a las horas sale que Diego estaba internado. Yo me acuerdo que ya era de noche. Y así como estaba, me fui hasta la clínica. Obviamente no te dejaban pasar nada. Y Diego estaba solo, no había nadie de la familia. Solo estaba el seguridad. ¿Cómo era que él estaba solo con la seguridad, siendo que era el hombre más amado de Argentina, estaba solo? Bueno, Diego siguió internado como 2 días ahí y después sale con que lo tienen que operar. Y en ese momento, solo en ese momento fue que vino Dalma, porque tenían que firmar un familiar directo. Y vino a firmar nomás. Él está cegado para calmar este proceso que expliqué ayer. Diego es muy difícil, no se imaginan lo que es Diego. Él necesita muchos cuidados. Todos sabemos que Diego necesita muchos cuidados. El 11 de noviembre de 2020, Diego es trasladado a una nueva casa para pasar el proceso posoperatorio. Esta internación domiciliaria terminaría por revelarse como desastrosa. La nueva vivienda de Maradona no contaba con la infraestructura médica mínima que necesitaba Diego. De hecho, su improvisada habitación ni siquiera tenía baño. Contaba en su lugar con un váter portátil. El tema es que él estaba del Tigre, que es justamente una localidad acá, pasando más de 25 kilómetros al fondo, en un barrio privado, con una casa que, para la condición que él estaba, no tendría por qué haber estado tan lejos. Cuando en Bransen, que estaba cerca de la cancha de Gimnasia, justamente donde él era director técnico, estaba bien ahí. Cuando las hijas optaron por llevarlo allá... Las hijas reconocidas de Maradona, Dalma, Janina y Hanna, aseguran que aceptaron la decisión tras escuchar las recomendaciones de Luque, el médico personal de Diego, ahora imputado en la causa por su muerte. Las 3 hijas firmaron el traslado de su padre para seguir el tratamiento en su domicilio, pero siempre habrían seguido las recomendaciones de Luque y de la psiquiatra Agustina Kosachov. La Clínica Olivos habría recomendado un centro de rehabilitación. Yo necesito que las hijas estén con esto sin mí,
porque si no, si falla, que va a fallar, va a ser mi culpa, boludo. De la familia es fundamental, o sea, gracias a Dios, o sea, hasta lo de la internación, ¿viste? O sea, tenemos la firma de la familia y tenemos el aval. La verdad fue feo porque Diego se murió estando solo, prácticamente. Y entonces... Miércoles 25 de noviembre de 2020, son las 11:35 de la mañana. Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de la historia, agoniza en la cama de la casa en la que se encuentra en internación domiciliaria. Los primeros en llegar son la psiquiatra Agustina Kosachov y el psicólogo Carlos Díaz, que tienen una visita programada ese día y se encuentran al llegar con un panorama desolador. Entramos a la pieza y estaba frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, entre la enfermera, el negro y yo, y Monona. Nadie ha entrado en la habitación de Maradona en al menos 12 horas. Le toman el pulso e intentan reanimarlo mientras llaman a la ambulancia. 911, emergencias. Hola, ¿qué tal? Hablo, ¿puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué pasó? Hay una persona que se encuentra aparentemente, me dicen a mí, en paro cardiorrespiratorio, médicos asistiéndolo. ¿Es un hombre o una mujer? Un hombre. ¿Sabe la edad más o menos? 60 años aproximadamente. Lo hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía y intubando. Pero estuvimos como 10-15 minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia. ¿Ahora lo siguen reanimando o ya lo están intubando, le ponen una vía, digamos, recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso lo quiero saber, si el corazón está activado, digamos, si ya lleva media hora de RCP, está muerto, básicamente. Eso lo quiero saber. Conmoción mundial, conmocionados todos. Pasado el mediodía, Diego Maradona sufrió un paro cardíaco. Lamentablemente entonces se hizo oficial y se confirmó el deceso, la muerte de Diego Armando Maradona. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad. Murió Diego Armando Maradona. Yo en ese momento estaba con mi exnovia, me llamó la madre y cuando me dijo, Santiago, ¿qué? Se murió Diego, me dijo. Y yo, ¿qué Diego? Le digo, Santiago, Diego Maradona, tu supuesto papá se murió, me dijo. Cuando me dijo eso, no sabía cómo reaccionar realmente. O sea, mi novia me quiso contener y yo lo primero que hice fue revolear el teléfono contra el piso porque no podía creer lo que estaba pasando realmente. En ese momento agarré y me fui a caminar porque era lo único que me quedaba realmente. Justo el día que él se muere, a mí me habían internado por un problema de salud. Y en eso me despierto y viene una enfermera y me dice, se murió Maradona. Obviamente la enfermera sin saber la relación que yo tenía con él. Y yo la miro y le digo, no. Yo pensé que estaba soñando. Y me dice, no, sí, se murió Maradona. Miro el tele y decía, murió Maradona. Y ahí tipo me puse a llorar y le preguntaba a mi papá qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y mi papá ahí me acuerdo que se sentó y me dijo, no, me dice, parece que le dio un ataque al corazón, bueno. Y yo quería que me dieran el alta, lo único que yo preguntaba, ¿cuándo me dan el alta? ¿Cuándo me dan el alta? Porque yo quiero ir al velorio, veía que iban a hacer el velorio en la casa de Rosada, todo, y yo quería ir. Y los médicos le dijeron que yo no, como que estaba muy débil y no iba a soportar poder ir al velorio y todo. Yo me enteré de la muerte de Diego trabajando, estaba saliendo a atender a un agente y viene un supervisor y me dijo, Lau, ¿te enteraste? ¿De qué? Y dice, se murió Diego. Le digo, ¿qué decís? Y empiezo a escuchar la gente en los balcones, pongo un canal de noticias en el teléfono y veo y me caí redonda. Ahí se me vino el mundo abajo. Mi hijo me abrazó, se largó a llorar, me abrazó fuerte y le dije, hijo, perdóname. Me dijo, no, mami, quien me tiene que pedir perdón ya no está. Me dice, ahora vengo, me voy a correr. Se vistió, se puso sus shorts, sus zapatillas, se fue a correr. Volvió como a las 2 horas empapado.
se duchó, se acostó en la cama, boca arriba, se quedó así 1 hora. Y ese fue su corte. Nunca más. Mi hijo no quiere reclamar absolutamente nada, ¿no? Hoy por hoy me decís, para mí Diego está. No puedo cerrar, no puedo cortar. Diego es el gran amor de mi vida, sí, totalmente. Justo, fue todo muy justo realmente, porque yo estaba a un paso más de la mediación, a un paso de estar cerca de él, y bueno, eso es algo que nadie nunca me lo supo decir tampoco. Y es algo con lo que me voy a quedar adentro mío hasta el día de hoy, porque no tengo ni a mi mamá, ni tampoco está Diego. O sea, queramos o no, en mi juego de ajedrez no tengo ni al rey ni a la reina. Y me acuerdo estar en el comedor de mi casa, ver cómo sacaban a Diego en el cajón, que hicieron todo el recorrido, y yo nunca había visto algo así. De pronto empiezo a ver gente en la ruta, que se le cruzaban, gente caminando, arriba de los puentes que le tiraban flores, carteles que habían colgado arriba de los puentes, las señales de tránsito que hay en Capital que decían gracias Diego. O sea, era como, nunca había visto algo así. Y nada, me acuerdo que en un momento yo estaba ahí mirando el tele y nada, me puse a llorar, pero muchísimo. Y nada, y a los días, tipo, vienen y me dicen que yo era la hija. Una noticia bomba que tiene que ver con una nueva aparición de una supuesta hija de Diego Armando Maradona. Yo estaba planchando una remera para irme a entrenar. En ese momento ya entrenaba independiente. Me llama mi cuñada y me dice, en la tele están diciendo que sos hija de Maradona. Voy y mi mamá pone América y estaban hablando de la herencia de Diego y estaba la cara de todos sus hijos y la mía. Y yo ahí le empecé a preguntar a mi mamá, ¿qué hace mi cara ahí? ¿Por qué está mi cara ahí? Así como estaba, me fui a entrenar, tomo el tren, me empezó a sonar el teléfono como nunca antes. Yo tenía un nudo en la panza que no lo tuve en mi vida. Y en eso me llama un periodista y me dice, mira, yo te voy a hablar como persona, no como periodista. Me dice, yo acá no te estoy entrevistando ni nada. Y me dice, te voy a pasar todos los datos que tengo y vos fijate. Y yo le digo, ¿pero quién dijo eso? Y me dice, tu mamá biológica. Sí. Bueno, fue mi madre biológica la que se puso en contacto con los periodistas. Creo que tal vez no supo cómo hablarme a mí. Yo ya esa parte está... En un momento obviamente me enojé, pero hoy en día está bien. O sea, no estoy enojada, la entendí. Termino de entrenar y viene el director técnico y me dice, Euge, tenemos un problema, me dice. Me dice, mira, la puerta principal del club está llena de periodistas. No es la primera vez que sale a la luz una hija ilegítima de Maradona. Pero esta vez ella es futbolista, juega con el número 10 y es zurda, exactamente igual que Diego Armando. Eugenia La Provítola parece una fotocopia vital del que podría ser su padre. Estos ingredientes conforman el caldo de cultivo perfecto para periodistas y medios de comunicación. Con respecto a Eugenia La Provítola, es diferente en cuanto a que apareció mucho más tarde. No es un caso que hubiésemos seguido desde siempre. Apareció cuando Diego, en sus últimos años de vida, estaba en La Plata, viviendo como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Ella jugaba al fútbol ahí en el club. La verdad es que tenía un parecido físico a Diego Armando Maradona en un punto, en la cara, en gestos, en la forma de hablar. Ella muy futbolera, fanática de Maradona y tuvo contacto con Diego. Tal vez hubiese sido la hija que a Diego le hubiese gustado tener en ese sentido, ¿no? Parece una presentación en La Plata por parte de una joven que tiene fotos con Diego, tiene muchos testimonios. ¿Una pareja de Diego? Dice ser otra hija que ya firmó los papeles justamente para hacer el pedido de ¿Otra hija? Y me acuerdo que fue mi papá por él el que más me habló, trató de tranquilizarme. Y me dijo que nada, que la gente iba a hablar mucho,
que se me venía algo muy complicado encima, que los medios de televisión, algunos como que me iban a creer, otros iban a buscar destrozarme, que la opinión pública iba a ser muy fuerte. Mi papá me preparó, viste, para todo eso. Y agarran ahí, yo nunca había pedido mis papeles de adopción. Y me dan mis papás mis papeles de adopción, donde estaba el nombre de mi mamá, el DNI y todo. Y cuando, bueno, con los datos que me pasó el periodista, o sea, coincidían totalmente. Después de la revelación del periodista y la charla con sus padres adoptivos, Eugenia se reúne con su madre biológica, Norma. Ella le confirma que habría tenido una relación esporádica con Diego Maradona y que debido a las presiones y amenazas sufridas por su entorno, habría decidido darla en adopción. Además, en el expediente de Eugenia queda reflejado cómo la mamá manifiesta su imposibilidad de hacerse cargo del bebé por padecer problemas económicos. El delicado estado de salud actual de Norma es lo que habría motivado que hablara con el periodista. Eugenia necesita saber si es verdad que su ídolo, con el que ha compartido sus últimos meses de vida, es su padre biológico. Decide interponer una demanda de filiación. Pido que al resolver esta causa se declare que soy hija del señor Diego Armando Maradona. Yo decido iniciar acciones legales, en realidad un poco para saber si era verdad o no lo que me estaban diciendo. Y creo que el que me motivó fue mi papá adoptivo. Pero lejos de lo que cree la gente, que es por lo económico o demás, fue porque me hizo entender que era mi derecho. Y me dijo que bueno, que al otro día ya íbamos a ver un abogado. Cuando se presentan, ella viene con esta inquietud acerca de su identidad. Y bueno, el paso a seguir para nosotros inmediatamente es iniciar una acción de filiación. Planteamos esta duda en el expediente solicitando no solamente que se hagan determinadas pruebas, sino que también solicitamos una prueba de ADN y medidas cautelares a fin de que en el expediente sucesorio no haya un desapoderamiento de los bienes. La realidad es que si bien había un montón de prueba documental, donde estaba el expediente de adopción de Eugenia, el lugar donde se había realizado la opción, la prueba que realmente define el resultado es una prueba de ADN. Nos parecía que era lo más importante tener ese resultado. Finalmente la jueza cita a Eugenia para realizarse la prueba de ADN el 16 de diciembre de 2020. Yo me acuerdo que me gradué el 14 de diciembre, periodismo deportivo. Me acuerdo que vinimos a festejar acá, a esta cancha vinimos. Me abrieron, bueno, la gente un poco acá ya me conoce, me abrieron todo. Fue un festejito muy íntimo. Imagínate tener que estudiar para un final con la cabeza también en un ADN que va a poder resolver el mayor misterio de tu vida. Bueno, llega el 16 de diciembre, yo me hice la prueba en conjunto con Magali Gil, que también es otra chica que pidió por la filiación. La historia de Magali Gil es muy similar a la de Eugenia. Nació en 1996 y fue dada en adopción. Siempre fue tan simple como resolver mi identidad. Saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Tras saber que Maradona podría ser su padre biológico, interpuso una demanda de filiación. Y yo me hice el ADN con una muestra que tiene la justicia de Diego. Son muestras que sacaron de la autopsia que le hicieron a él, pero la realidad es que esas muestras pueden estar manipuladas porque en realidad fueron de un lado al otro, de un lado al otro, entonces nadie te asegura que esas pruebas no estén contaminadas, por así decirlo. Es importante decir que no nos dejaron poner perito de parte. Perito justamente que se encarga de seguir el ADN, de seguir a ver en qué instancia está, de ver que no se manipule. Y entonces mi abogado pidió a ver quién se podía hacer el ADN y se ofrece Verónica con Dieguito Fernández. Dalma y Janina Maradona, hijas del 10 con su primera mujer, Claudia Villafañe, se habrían ofrecido para hacerse el test de ADN con la intención de proteger a su hermano de 7 años, Dieguito. Pero ante la jueza, ninguna de ellas da el paso definitivo para aportar dichas muestras. Esto provoca enfrentamientos con Eugenia en los medios.
Tanto Janina y yo estamos a disposición, no en la tele, a disposición en la justicia, en donde sea para que hacer los necesiten. ADN. Nosotras vamos a estar siempre. Está bueno que lo siempre diga. que sea serio. Dalma nunca me llamó. Es mentira que me llamó para hacerse el ADN. Imagínate que si me llama voy a estar encantada, si es lo que yo quiero. Y Dieguito se prestó porque nadie más lo quiso hacer. O sea, si bien en televisión los otros herederos salieron diciendo que se iban a prestar a hacer los ADN, la verdad que cuando llegó el momento no había nadie. Entonces Verónica optó, habló con Dieguito, le dijo hay que ayudar a papá. Dieguito le dijo que sí y fue a hacerse el ADN. Hoy no es un tratamiento invasivo, ¿no? Y además la justicia argentina es la más transparente del mundo, motivo por el cual nosotros necesitábamos tener un reaseguro de que las pruebas fueran correctas. Y la mejor forma de tener un reaseguro era con la propia sangre de Diego, que era Dieguito. Y para evitar impugnaciones posteriores, porque Dieguito también tenía derecho a saber si tenía hermanos o no. O sea, no si tenía los hermanos que él ya sabía, y había dos personas que decían que eran hijos de Diego, entonces la mejor forma de saberlo es prestarse al ADN. Debido a que faltaban los insumos, las herramientas necesarias para la comparación del ADN, se produce un retraso de medio año en la comunicación de los resultados. Argentina tiene una justicia especial y cuando fuimos a reclamar si estaban los ADNs, a la asesoría pericial de la Corte le faltaban los insumos. Así que hicimos unas quejas formales a la Corte proveyó de los insumos e hicieron los ADNs que dieron los resultados que dieron y que nos notificaron 2 meses después. Los resultados observados excluyen a Diego Armando Maradona, fallecido, como padre posible de Eugenia Mailén La Provítola. Y fue muy raro también eso, porque 10 días antes a mí me empiezan a mandar que mi ADN era negativo de diferentes medios de televisión. Yo le digo, mirá, yo no sé si a mí no me notificaron. Dice, no, porque Verónica Ojeda y Mario Bauri están diciendo que es negativo. O sea, ¿cómo es que ellos saben primero? Y lo notificaron recién un martes. Y bueno, ahí vimos que era negativo. Pero bueno, ya te digo, en el proceso fue muy raro todo lo que pasó. Y cuando hablas con gente que estuvo en ese momento, muchos te dan argumentos de por qué dudar, digo, de que cuando se hizo no había perito de parte del otro lado, que entre gallos y medias noches se hizo en horarios raros, en lugares raros, que no eran oficiales, que eran privados. ¿Quién te da esa certeza y esa garantía de que esté bien hecho? Está todo filmado y grabado. Yo obviamente tengo las fotos. Todos los abogados tenemos, porque cuando nos notificaron la pericia nos dieron traslado de toda la documentación. Estaban los psicólogos, la directora de la asesoría pericial, estaban los médicos y estaban los abogados representantes. Ahora que el resultado conocemos que ha sido negativo, estamos evaluando los pasos a seguir. Todavía tenemos algunos recursos y quizás en algún momento, si surgen nuevos indicios, se podrá solicitar. El ADN no es algo que se venza o es algo que digas no lo puedo solicitar nunca más. Con Eugenia nos juntamos de vez en cuando y espero el mismo desenlace para ella, porque a ella supuestamente le dio negativo el ADN. Pero para mí fue algo más de truco, de trampa, que bien hecho. En su caso, Santiago Lara ha decidido pedir la exhumación del cuerpo de Maradona para tomar nuevas muestras de ADN. En su momento yo dije, los ADN con las demás personas yo no lo podría hacer. No por hecho de desconfiar, sino principios. Yo voy directamente con la persona que sería mi padre. No voy ni con el hijo, ni con el hermano, ni con nadie. Yo no dudé, fue crudo lo que hice, ¿eh? Fui hasta el cementerio a poner la medida de no innovar con el cuerpo, porque yo sabía que lo querían cremar. Yo no voy a perder la oportunidad de demostrar con la persona que supuestamente fue mi progenitor de perder eso. Yo no quiero que cremen el cuerpo. Por eso mismo puse la medida de no innovar. Que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo hasta la realización de la prueba de ADN. En ese contexto viene un familiar a pedir que querían cremar a Diego, que no le hicieran autopsia. Cuando me consultan, como representante de Verónica y del hijo menor de Diego, digo que no,
que no lo van a cremar, que hasta que no saber qué había pasado, y me comunico con el fiscal, le explico la situación, le digo, cuando ingreses al barrio te van a pedir la cremación, nosotros nos vamos a oponer, y me dijo, doctor, si la familia no está de acuerdo, quédese tranquilo que no lo vamos a cremar. Por algo yo hasta el día de hoy estoy luchando la exhumación del cuerpo. Por algo hasta el día de hoy estoy hasta resistiendo a la gente que me sigue inventando cosas, me quieren hacer quedar mal. Es un camino difícil, pero bueno, yo sé que lo tengo que transitar así. Respecto a Santiago Lara, al que no conocemos, y por lo que yo he indagado y lo que Diego me ha contado a mí, nunca tuvo relación, no lo conoce, no sabe quién es. Ese expediente está parado desde la muerte de Diego, el fallecimiento de Diego. No se avanzó más en el expediente porque él nunca hizo un ADN con su padre, que lo tiene reconocido, para determinar que no es su padre. Hasta que él no determine que el padre de él no es su padre, no puede salir a reclamar, hacer un ADN con Diego. Y la justicia, de hecho, está por archivar la causa porque ya hace 2 años y no se hizo nada. La relación que tengo con mi papá a nivel ADN científico, los dos sabemos el resultado que hay. Ya está, es simple. Hay cosas que no quiero hablar de más, te lo dije así para que lo sepas, para que lo que me esté escuchando sepa que yo realmente ya sé por qué camino voy y por qué estoy luchando esto. Yo tengo asegurado que yo no soy el papá de Santiago. Son muchos los interesados en que las demandas de paternidad no salgan adelante. A otros, sin embargo, les conviene que la herencia siga paralizada. En los últimos años, Maradona tuvo repetidos enfrentamientos con sus 3 hijos mayores, Diego Junior, Giannina y Dalma, a los que incluso llegó a amenazar con desheredar. Yo no les digo a todos que no le voy a dejar nada. Todo lo que corría en mi vida lo voy a donar. Estas fueron sus últimas declaraciones al respecto. Se desconoce si habría cumplido su amenaza o si afectaría también a Hanna y Diego Fernando, para los que siempre tuvo palabras dulces. Precisamente, uno de los últimos audios que envió Maradona fue para Mario Baudry, abogado y actual pareja de Verónica Ojeda. En el mensaje le pide que cuide del favorito de sus hijos, Diego Fernando. Hola Mario, habla Diego. Yo sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero. Me dijo que está con vos, cuídala mucho. De paso, me cuidas a mi ángel, que no tiene parangón con nada. Mira que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo. Si la fortuna de Maradona, valorada en $100 millones, finalmente tuviera que repartirse entre sus herederos, se abren muchas posibilidades. Actualmente los bienes del mejor futbolista de la historia se repartirían entre sus 5 hijos reconocidos: Diego Junior, Dalma, Giannina, Hanna y Diego Fernando. Pero se debe tener en cuenta que actualmente se habla de hasta 8 hijos ilegítimos. Con el tema de la herencia es algo que, si es por mí, si me dan una cantidad de plata, pongo un comedor para la gente que no tiene comida. Me enfocaría más en un bienestar para la gente que para mí mismo. Porque, como Diego lo dijo, no es lindo llegar a tu casa y no tener comida. Matías Morla en algún momento habló de hijos en Argentina y de hijos en otros lugares del mundo. Llegó a decir que podía haber 11 herederos nuevos, con lo cual a la hora de repartir la herencia iba a ser un verdadero escándalo. Cuando digo 11, digo entre Argentina y otros lugares del mundo. Habló de Cuba, habló de España, habló de Italia. Mientras las demandas no sean resueltas, el principal beneficiario es Matías Morla, representante de Maradona, quien actualmente mantiene el control sobre los $80 millones que se estima que el 10 tenía en dinero negro. El representante de Maradona mantendrá estos derechos hasta el reparto de la herencia. Diego inscribió una sociedad, se registró legalmente a nombre mío, no pude poner un testaferro para esconder como estamos acostumbrados en Argentina. Está a nombre mío, no tengo nada que esconder. Pero Morla también se ha visto involucrado en un frente judicial mucho más grave, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. 8 imputados, el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra, 2 psicólogos, 2 enfermeros, el jefe de enfermeros y un médico. El juicio arrancaría a finales del año que viene, del 2023, y prevé, como dice Lalo, penas entre 8 y 25 años. 8 imputados por homicidio por dolo eventual, la causa que se investiga por la muerte de Diego Armando Maradona. Cuando llega
El primer policía a la casa de Diego le dicen que era una internación domiciliaria y no había ni siquiera para controlarle la presión, no había ni ambulancia, ni estetoscopio, no había nada, absolutamente nada, ni médico, había una enfermera que no sabía hacerle RCP. Son muchos los audios filtrados a los medios en los que el equipo sanitario de Maradona hablaría de mantenerle borracho y drogado para que no les moleste, así como las últimas horas de vida del futbolista, donde no hacen nada pese a la evidencia de que ya estaba sufriendo un problema cardíaco. Está durmiendo, todo hinchado. ¿Por qué no me llaman un día que está todo bien, boludo? Obvio que, boludo, te quedás durmiendo 20 horas en la misma posición, boludo, ¿cómo no vas a estar hinchado? No te preocupes por eso, se va a deshinchar rápido. No puedo creer que hablaban así de él, siendo que era el que les pagaba, vivían bien gracias a él. O sea, ni siquiera tuvieron la inteligencia de cuidarlo para decir, bueno, lo cuidamos y seguimos cobrando nuestro sueldo, seguimos viviendo bien. Ni siquiera tuvieron esa inteligencia. Entre los acusados, todos los miembros del personal sanitario que atendía a Maradona en su casa, destaca la participación de Leopoldo Luque como cabeza de todo este equipo. La familia confiaba plenamente en su criterio médico. Le fui a decir que no toma alcohol y terminamos brindando un Luigi Bosca. Pero no me sorprende porque, como ya dije, el día que yo voy al hotel, él hablaba así de Diego. Se reía, era un chiste, para ellos era todo un chiste. Cuando escucho todos los audios que salieron a la luz de cuando se estaba muriendo, se me viene a la cabeza lo solo que estaba, lo solo que lo dejaron y lo abandonado que estaba. Sabiendo que los problemas de salud que tenía, no podés estar en el medio de la nada sin una ambulancia permanente las 24 horas siendo Diego Maradona. No. No pueden tardar un minuto en llegar a una ambulancia para atenderlo a él. Y eso no fue así. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Hasta este momento, la justicia no los ha reconocido como hijos de Diego Armando Maradona, pero pase lo que pase a partir de ahora, la vida de Eugenia y Santiago ya ha cambiado para siempre. No sé si intereses habrán contra amigos, pero con toda la situación que vienen pasando, con todo lo que vienen inventando de mí de vez en cuando, hasta las amenazas que sufro de vez en cuando por Instagram, mensajes, llamadas. Si por algo no quieren que sea el hijo, bueno, que se manejen realmente. Pero la justicia se va a encargar de eso, de demostrar si soy el hijo o no. En un momento yo jugando a la pelota ya no era feliz. Me acuerdo de una frase que me había dicho Diego, que el día que uno cuando esté jugando a la pelota y no sea más feliz, es momento de dar un paso al costado. Y a mí me había pasado eso porque también iban los periodistas, estaban todo el tiempo comparando a ver si yo jugaba como Diego o no, que yo tenía que jugar como Diego. Aunque la presión mediática ha terminado con la carrera futbolística de la supuesta hija del mejor jugador de la historia, Eugenia ha encontrado otra pasión. La música. Como yo jugaba a la pelota, la música la dejaba un poquito ahí como hobby, digamos. Y yo para mí la música, a mí realmente me salvó la vida porque yo cuando estaba con depresión y todo, era como un cable a tierra para mí. A nivel de la hora de expresarme, de descargar emociones. Estuvimos muchísimos años sin contacto. Y aparte como que él rehizo su vida y yo siempre seguí esperando, siempre. Porque como siempre fue así, él siempre volvió. Si Diego hubiera estado conmigo, estaría acá conmigo hoy. Por algo no me dejaron acercarme. Si yo tengo a Diego adelante, no sé qué decirle realmente, porque quiera o no, son muchas emociones, muchas palabras. Lo más lindo que sería darle un abrazo y decirle te quiero. Yo nunca volví a ser tan feliz como esos días que yo compartí todos esos días que yo compartí con Diego. Todo el mundo tiene problemas y yo cuando iba a verlo a él me olvidaba del mundo. Y nunca más volví a sentir eso con nadie o volver a reírme así, de esa forma. De hecho, cuando él murió, para mí fue
cosmética para autos. El Centro Médico de Rehabilitación Revioral es una institución médica ambulatoria interdisciplinaria destinada a la evaluación, atención, rehabilitación de personas con discapacidades varias y a el tratamiento interdisciplinario de personas con dolor crónico no oncológico. En esta misma sede estamos funcionando desde finales del año 1998. O sea que ya llevamos más de 20 años trabajando en equipo interdisciplinario. Tigre, 5 letras que para quienes vivimos acá significan tantas cosas. Significa hogar, el lugar donde nos sentimos bien, donde queremos estar siempre y también familia, la que se elige y la que nos da la vida. El amor por cada cosa que hacemos, por nuestro entorno, por los demás. Porque por sobre todo, Tigre es su gente. La que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Ayer, hoy y mañana. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Obviamente el tema es para seguir discutiendo si la figura de Diego tapa todo esto o si hay que separar lo que fue el genio de estos dramas familiares que se ha generado con la desprolijidad de lo que fue la vida de Diego Maradona. Sigan la polémica porque vale la pena realmente. Nosotros ahora, ¿sabe cómo es el programa? Vienen los consejos del doctor Quiñones Molina y después el plato fuerte los sábados a la noche, que son las crónicas paranormales de Marco Bustamante. Así es, Chiche. Y por más? supuesto la invitación a suscribirse a tu canal oficial de YouTube, lo buscan como Chiche Gelun Oficial, y también por supuesto en tu Instagram, Chiche_Oficial, te encuentran en las redes y te pueden comenzar a seguir. Muy bien, volvemos el próximo sábado. Chao, gracias. El Centro Médico de Rehabilitación Revioral es una institución médica ambulatoria interdisciplinaria destinada a la evaluación, atención, rehabilitación de personas con discapacidades varias y a el tratamiento interdisciplinario de personas con dolor crónico no oncológico. En esta misma sede estamos funcionando desde finales del año 1998. O sea que ya llevamos más de 20 años trabajando en equipo interdisciplinario. Bueno, Roberto, la semana pasada quedamos en deuda con el tema de discapacidad producida por los accidentes cerebrovasculares. Correcto. ¿Podemos Chiche. retomarlo? Sí. Bueno, traigo acá algo que es fundamental, que es la ley de la discapacidad, la ley 22.431, promulgado 16 de marzo de 1981 y que todavía está vigente. Esta es una ley para proteger, primero para viabilizar y proteger y darle los derechos que se merece a toda persona que sufre algún tipo de discapacidad. Retomando el tema de la semana pasada, la causa más importante de discapacidad neurológica son precisamente los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares que ocurren principalmente en las personas mayores de 65 años son los isquémicos, o sea, los que se obstruye una arteria, y los de tipo hemorrágico ocurren lamentablemente en personas mucho más jóvenes, personas de menos de 40 años. Esas personas pueden quedar con hemiplegia,
o sea, dificultad o imposibilidad para mover No un lado del cuerpo. Tragedia, hablemos cómo se sale. Bueno, porque si no, viste, estamos todo el tiempo. ¿Cómo es la atención de una persona con discapacidad? Tiene que ser, Chiche, eminentemente interdisciplinaria. Sí. Sí. Tiene que ser eminentemente interdisciplinaria, seguido por un equipo con coordinación de médico neurólogo, médico clínico, kinesiólogo, fisiatra, fonoaudióloga por si hay problemas del habla, o sea, si quedan con disartria, si quedan con afasia, psicológico, porque estas personas suelen sufrir depresión, ansiedad, angustia, pueden quedar incluso con secuelas cognitivas que hay que rehabilitarla con ayuda de la neuropsicóloga, terapia ocupacional. El trabajo de las terapistas ocupacionales son fundamentales para reeducar a esa persona a su nueva condición actual. ¿Y en cuánto tiempo se puede ver el resultado? Eso es casi personalizado, es individualizado según la edad del paciente, según la magnitud del daño neurológico que esa persona ha sufrido. Pero lo más importante de todo, Chiche, que los nuevos conceptos sobre discapacidad enfocan y abordan la atención de una manera multimodal. O sea, antes nos matábamos pretendiendo que a lo mejor una persona con discapacidad que sabemos que no va a poder caminar nunca, tratase de llegar a caminar. Hoy es mucho más amplio, mucho más abierto y más democrático. Hoy se le consulta todo en tanto y en cuanto tenga algo de razonamiento, todavía posibilidad de discernir esa persona qué es lo que desea. A lo mejor esa persona no desea matarse el resto de su vida para lograr un poco en recuperación motora. Desea tener al lado un acompañante terapéutico que lo lleve al colegio, que lo lleve al trabajo, que lo lleve a pasear, que lo lleve a una actividad recreativa. Y es una manera de integrarlo también a la sociedad. Hoy se enfoca con todos los aditamentos que van desde un andador, desde una silla de rueda común, una silla de rueda electrónica, una prótesis, una ortesis. O sea, eso de verlo desde todo punto de vista, que la persona con discapacidad tenga el poder de decidir qué quiere para consigo mismo dentro de toda la gama de opciones. Pero a veces en medio de una depresión no puede decidirlo bien. Por eso el equipo interdisciplinario cuenta con psicóloga, neuropsicóloga, si hace falta se interconsulta con psiquiatría. Pero nosotros en Reviogral tenemos prácticamente todo, desde kinesiólogo, terapista ocupacional, fonoaudióloga, psicomotricista, psicopedagoga, sí. Personal administrativo que viabiliza todo el tema del pedido y el costo de los trámites para que las obras sociales autoricen. Esto es muy importante, Chiche. Las personas con discapacidades tienen que saber que si ellos no blanquean su condición de discapacidad, si no tienen un certificado, no tienen acceso a todos los derechos que deberían tener por su condición de discapacidad. Por eso es muy... Y es fácil conseguir los certificados, ¿sí? Porque no, hace poco había manifestaciones en la calle. Correcto. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si se va a un médico que trabaja en el tema y tiene la persona alguna de las patologías, como por ejemplo accidente cerebrovascular o su secuela, tiene una enfermedad de Parkinson, tiene una esclerosis múltiple, tiene epilepsia, tiene otras patologías no neurológicas, Chiche, artrosis, artritis,